En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Vieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Aleluya, gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, los que tienen donde sentarse. Los pastores trabajan con un gran esfuerzo, siempre por traer los buses, por traer todo el pueblo que debe de venir a adorar a su Dios. Quiera Dios que así sea. Estamos viviendo los tiempos finales y debemos de esforzarnos más, dar lo mejor de nosotros para la gloria de nuestro gran Rey. Esta tarde quisiéramos, hermanos, a la luz de esta escritura que hemos leído, el capítulo 21 de San Mateo, y esta declaración que se encuentra en el verso 14 que hemos leído, que pensáramos algo con respecto a la necesidad que tenemos de preservar la administración de Dios en nuestra vida. Preservar la administración de Dios en nuestra vida, o cómo lograr una continua administración de Dios para nuestra vida. Uno de los anhelos más profundos de la vida del hombre, y principalmente de aquellos que en alguna oportunidad hemos llegado a gozar en algún momento de la administración divina, es de retener esa bendición de Dios. Aquellos que en algún momento gustaron la miel, por ejemplo, quieren seguir como deleitándose. Aquellos que en algún momento han o hemos llegado a disfrutar de los beneficios de Dios, no quisiéramos bajo ninguna circunstancia que la mano de Dios se detuviera en la vida, en la salud, en la provisión, en la familia, en el trabajo, sino que viéramos siempre la mano del Señor fluyendo hacia nuestra vida. ¿Dicen amén o no? Es decir, que nadie que conoce de la misericordia o de la bondad de Dios, en algún momento quisiera que aquella buena misericordia se detuviera por alguna razón. Pero queridos hermanos, este libro sagrado, en las diferentes páginas que lo componen y las historias que aquí se recopilaron, nos muestra que a pesar de que en algún momento los hombres gozamos de los beneficios de Dios, no siempre estamos en la pelea o en la batalla por retener aquella gloria que nos fue dada en algún momento, sino que nosotros padecemos de un mal, y es como un mal que nos adormece, que es como un mal que se filtra y como que adormece nuestros sentidos, de tal manera que llegamos, como la historia registra del pueblo de Israel, llega uno en ciertos momentos a cambiar los beneficios de Dios y la gloria de Dios por valores a veces que no aprovechan. Usted recuerda al primero que hizo eso, por lo menos fue Eva y Adán, que ellos prefirieron cambiar su paraíso por unas falsas promesas de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Después encontramos nosotros a Esaú, que también no pudo retener, porque hubo circunstancias que lo obligaron casi a preferir un plato de comida que retener la bendición de Dios sobre su vida. Después, en pleno Israel, es un pueblo que increíblemente la Biblia registra que dio sus cosas preciosas, dio sus dones preciosos por lo que no aprovecha.
Así dice literalmente la Biblia. Dio sus dones preciosos por lo que no aprovecha. Es decir que la vida del hombre pareciera que es una vida que le cuesta retener la buena relación con Dios, o le cuesta retener la vida de Dios en sí mismo. Por eso cuando anunciamos esta tarde al inicio de estos pensamientos, decíamos: hermanos, ¿cómo podemos retener nosotros ese ministrar o ese fluir de Dios sobre nuestra vida? Porque ya está, voy a decirlo de esta manera, documentado que el hombre no puede o le cuesta retener la bendición de Dios. Y Adán la cambió, Esaú la cambió, Israel la cambió. Es decir, que la cambiaron por nada y después se quedaron añorando ver la mano de Dios. Ahora, creo yo que en alguna manera, y por la gracia y misericordia del Señor, hemos llegado, algunos de los que estamos aquí, a tener ese toque de la mano de Dios, o ese toque del Espíritu sobre nuestra vida, el fluir de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Pero también hemos visto que hay momentos difíciles, donde el cielo pareciera hacerse de hierro, y donde pareciera no haber visión manifiesta, no hay sueño, no hay revelación, no hay alegría, no hay gozo, sino que más bien pareciera que todo lo glorioso que una vez nosotros experimentamos, ahora solamente es el recuerdo de lo que fuimos en el tiempo antiguo. Ahora, hermanos, quiero decirles que la mayoría del pueblo de Dios actual pareciéramos haber vivido o estar viviendo una situación que no siempre es una situación de victoria, de triunfo, sino que es una situación en la cual pareciera haberse detenido en algún momento la gloria de Dios. Hemos tenido que sustituir la gloria de Dios, ya lo hemos dicho, por una serie de elementos en la vida cristiana. Templos hermosos, ceremonias hermosas, vestuarios hermosos y una serie de actividades que pretenden suplir en alguna medida la manifestación de la gloria de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿a qué se debe que la gloria de Dios en algún momento se ha estancado? ¿O a qué se debe? No solamente se debe a que el hombre cedió y permutó, cambió la gloria de Dios por lo que no aprovecha, sino que vemos que en algunos momentos la presencia del Señor abandonó a su pueblo. Y esto es principalmente lo que me llama la atención. ¿Cómo lograr que haya un fluir continuo de la manifestación de Dios sobre nuestra vida? Porque les voy a decir algo, yo creo que usted también va a decir lo mismo. Usted y yo necesitamos del fluir continuo de la mano de Dios sobre nosotros. No podemos vivir aislados o alejados de la gloria de Dios sobre nosotros. Pero ¿cómo habremos nosotros, hermanos, de retener? En la palabra de Dios, aún en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, ustedes recordarán también que hay una porción muy interesante y muy conocida, cuando dice la Biblia que la lámpara de Jehová, antes que se apagara, dice que había visión ya no muy frecuente, ya se estaba deteniendo la revelación de Dios sobre Israel. Y Dios, por su misericordia, habló a Samuel para restaurar su gloria en medio de ellos. Ojalá Dios volviera a hablarnos a nosotros, a cada uno, para que su gloria se restaurara en nuestra vida y se restaurara en la iglesia en general. Ojalá que Dios volviera a hablar, porque pareciera que por un lado nosotros hemos abandonado y por otro lado vemos nosotros que de alguna manera Dios también, como lo hizo en Silo, que abandonó su tabernáculo, es decir, que no continuó revelándose ni obrando en medio de su pueblo. Ahora díganme ustedes, ¿qué somos nosotros sin la manifestación del Señor? Nada. ¿Qué era el pueblo de Israel en el desierto sin la manifestación de la nube y de la roca y del fuego de Dios y de la provisión de Dios? ¿Qué era Israel en el desierto? ¿Qué era? ¿Sabe qué? No era nada, eran cadáveres, porque se hubieran muerto. Sin la manifestación de Dios eran cadáveres, porque ellos vivían porque Dios vive.
Vivían porque había manifestación de Dios. Vivían porque cada mañana les daba de comer. Vivían porque cada día los guardaba. Vivían porque la gloria de Dios los cubría. Ahora nosotros pareciera que no estamos tan conscientes de que nosotros vivimos porque la gloria de Dios se manifieste. Nosotros pareciéramos poder vivir de una u otra manera, pero porque, hermanos, alguien nos socorre o alguien nos va a amparar. Pero generalmente no atribuimos nosotros que en verdad la gloria de Dios sea tan imprescindible para poder nosotros continuar. Pero si nosotros continuamos omiso de la manifestación de Dios sobre nuestra vida, ¿sabe a dónde vamos a llegar? ¿Sabe a dónde vamos a llegar? Al mismo lugar donde llegaría todo hombre, donde la gloria de Dios no se manifiesta: a la muerte, a la ruina, a la destrucción, a la desesperanza. Porque si Dios es con nosotros, nosotros podremos vencer. Pero si Dios no es con nosotros, no hay manera de poder avanzar en la vida espiritual. Ahora, cuando la Biblia aquí en este capítulo 21 dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Esto de hecho es una operación restauradora de Dios a favor de los necesitados. Pero ustedes recuerdan qué es lo que había sucedido anteriormente, o sea, el versículo anterior y los versículos anteriores, versos 12 y 13. ¿Saben qué es lo que había pasado? Que el Señor había agarrado un látigo y había sacado a la gente del templo y les dijo: no hagáis de mi casa casa de mercado, ni cueva de ladrones. Así que los sacó a todos a puro látigo. Y entonces dice la Biblia, vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Pero a mí me llama la atención, es tan conocido el pasaje, pero me llama la atención de la medida. Vea aquí al frente. La medida que, oiga hermano, la medida, diría yo, disciplinaria, o la medida restauradora, o la medida, sí, de disciplina que el Señor toma para que se conservara el mover de Dios sobre la vida de su pueblo. ¿A quién le gustaría que para que el fluir de Dios continuara, lo agarraran a latigazos? A nadie. Pero es necesario. Ahora, el asunto es que en el tiempo de Cristo, de su carne, literalmente el Señor los agarró a latigazos. Es decir, como que uno se sacara el cincho ahorita y los agarrara a ustedes a puro cincho, ¡flap!, y darles en la cara con levía y todo. Pero no componemos a nadie. Tal vez ustedes lo que harían es pelear conmigo. Pero quiere decir entonces que no se trata de sacarse el cincho o hacer un látigo el día de hoy. Pero entonces, ¿cómo vamos nosotros a restaurar la gloria y la manifestación del poder de Dios en la iglesia? Porque no me vayan a decir que ustedes viven en una comunión 110%. Que ustedes viven en un fluir del poder de Dios que los lleva todos los días de victoria en victoria y de poder en poder. No me van a decir que ustedes están viviendo su máximo momento este día. A mí se me hace que la iglesia de hoy vive una apariencia. Y muchos de nosotros vivimos una apariencia, ya sea a través de nuestro vestuario, o ya sea a través de nuestro uniforme, o ya sea a través de lo que nosotros realizamos dentro del marco del privilegio que nos ha tocado fungir o desarrollar. Pero que en el fondo es posible que nosotros tengamos una sequedad tan profunda que ni ciegos, ni cojos, ni nada puede restaurarse. Es decir, que nosotros tenemos el montón de cojos botados y el montón de ciegos botados, y no hay ni un solo milagro en nuestra vida. Y digo cojos y ciegos por no decir que nos está llevando el diablo, estamos enfermos, estamos afligidos, estamos atormentados, estamos en una serie de situaciones y no vemos que el cielo se abra y la gloria de Dios descienda para cambiar
el estado existente en un estado de victoria y de bendición. No sé si ustedes tienen una vida ahorita mismo de 110% donde Dios está haciendo maravillas en su vida. ¿Quién de ustedes puede levantar su mano y decir: ay, yo donde voy se me abre el mar, hermanito? Ay, yo donde voy cae fuego del cielo, hermano. Yo donde predico la gente empieza a quebrantarse y a llorar. ¡Ja! Yo donde voy, como dice el Salmo número 1, todo lo que toca mis manos prospera. ¿Así está usted? Ah, no van a contestar, pues vinieron rebeldes. Siguen de rebeldes entonces, pues. Les estoy preguntando si viven al 110%. Bueno, al 110 es mucho. Al 100% nada más. ¿Viven al 100% su vida de relación con Dios y el poder de Dios fluyendo sobre su vida? ¿O tienen que ser como el libro de los Salmos? ¿Saben qué dice el libro de los Salmos? ¿Por qué, Señor, ya no sales con nuestros ejércitos? Así dice: ¿por qué, oh Dios, ya no sales con nuestros ejércitos? Es decir, que el salmista se lamentaba de que Dios ahora estaba ausente en medio de sus batallas y en medio de sus peleas. Si nosotros somos cristianos de nombre, pero no cristianos que tengamos un respaldo de Dios, los cristianos verdaderos y el pueblo de Dios tiene respaldo, y eso lo hace ser pueblo de Dios. Solo les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta que tal vez ustedes se equivocaron de galera. Tal vez a una maquila iban esta tarde, o a un cine, y se vinieron para acá. Pero saben, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Que cuando Josué llegó a Jericó, dice que cuando los enviados o los espías llegaron de Josué a Jericó, Rahab, la mujer que los recibió en Jericó, les dijo estas palabras. Oigan lo que les dijo, pues. Aquí en Jericó, les dijo, todo el pueblo está amedrentado, tiene miedo, porque hemos oído que Jehová vuestro Dios pelea por vosotros. Es decir, que lo que le daba miedo a los de Jericó no era el pueblo de Israel en sí, era el respaldo que tenían de Dios, porque ellos habían oído que les había abierto el mar rojo, y que Dios de la tierra, o que Dios de los hombres, abre el mar rojo para que su pueblo pase. Ellos habían oído que los había guardado y les había dado alimento y les había protegido y les había guardado. Es decir, que el respaldo de Dios distinguía al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que lo distingue a usted? ¿El carnet que anda en la bolsa que dice soy cristiano? ¿O qué lo distingue? ¿La galera donde va? ¿O el respaldo que Dios tiene sobre usted? ¿Qué es lo que a nosotros nos distingue? ¿Qué es lo que a nosotros nos distingue? Lo que a nosotros nos debiera distinguir es que la nube de la gloria de Dios está sobre nosotros, y Él sabe sujetar a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, y Él sabe proveer, amparar, liberar y bendecir la vida nuestra. Es decir, que nosotros, el verdadero distintivo que tenemos como pueblo de Dios es el respaldo de Dios. Digan gloria a Dios, pues. ¿O habrán ustedes olvidado lo que la Biblia dice también en San Marcos? Lo que dice la Biblia en San Marcos dice: y saliendo ellos, predicaban, y el Señor confirmaba la palabra. Es decir, que ellos salieron y el Señor confirmaba. ¿O se les ha olvidado a ustedes, hermanos, lo que Pablo dice en las epístolas? Voy a llegar a vosotros, y no voy a ir a verlos a ustedes, sino voy a ir a ver el poder que hay en ustedes. ¿Ustedes tienen poder? ¿Cómo van a tener poder con esa cara que se cargan, hermanos? ¿Cómo van a tener poder con esas suposiciones que están así todos aguados? Si se vieran sentados así, como que sentaron a alguien de hule en la silla. Es decir, que pareciera que, hermanos, el poder a nosotros no nos distingue.
sino que a nosotros nos distingue es el celo religioso que nos congrega y el apego al sistema de la iglesia y de la religión que nos ha sostenido durante años. Pero al pueblo verdadero de Dios lo que lo sostuvo fue el respaldo, los milagros, el poder, las maravillas que el Señor hace, que el Señor sabe hacer. Eso es lo que distinguió al pueblo. Dios con nosotros, su poder con nosotros, su gloria con nosotros. Ese es el verdadero distintivo del pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios ya no tiene eso, es nada. Así como el cuerpo se muere cuando el espíritu se va y queda solo la bolsa de huesos, así están las iglesias hoy, bolsas de huesos, porque no tienen el respaldo de Dios y tienen una su sonrisita y uno le dice una cosa y solo se sonríen porque no tienen nada ya, solo hacen una su sonrisita porque ya saben que están acabados. Pero y entonces, ¿cómo vamos a restaurar ese poder y ese fluir de Dios? Eso es lo más importante de este tema. ¿Cómo lo restauró Cristo? ¿Cómo lo restauró? Digan pues, alguien, ¿cómo lo restauró? Con látigo lo restauró. A puro látigo. Con látigo. ¿Pero qué quiere decir el látigo? ¿Ah? Disciplina. ¿Qué más? ¿Ah? Corrección, correcto. Corrección. Es decir que si la gloria de Dios iba a volver al pueblo de Dios y a cada familia y a cada individuo del pueblo de Dios en Israel, debía de haber corrección. Debía de haber limpieza. Él lo que hizo fue corregir mediante la limpieza. Solo les voy a señalar, hermanos, algunos detalles que se muestran tanto en el libro de los Hechos como en la epístola de Pablo a los Corintios, en donde hay a lo menos voy a mencionar solamente unos 4 incidentes que se muestran en el libro de los Hechos y en la primera epístola de Pablo a los Corintios, que también fue una medida, ¿cómo le podemos llamar a esa medida? Medida látigo, que Pablo usa ¿para qué? Sí, para corregirlos, pero ¿para qué? ¿Para qué se corrige a alguien? Para restaurarlo, para que vuelva a la senda. O en este caso, se corrige para que los ciegos, los cojos y las necesidades vuelvan a ser suplidas por la mano poderosa del Señor. En otras palabras, que la gloria de Dios vuelva, que la gloria de Dios vuelva, que la gloria de Dios vuelva. Porque si la gloria de Dios no vuelve, ¿qué somos? Cadáveres. Si la gloria de Dios no está en nosotros, somos cadáveres. Así que bien le podríamos poner a las iglesias, aquí se reúne la misión de cadáveres. O la iglesia cadáveres en acción. O iglesia de cadáveres, es decir que todos somos cadáveres. Porque ¿hace cuánto que no ve un ángel? ¿Hace cuánto que no ve un ángel? Si en la Biblia dice que los ángeles rodeaban al pueblo de Dios y lo visitaban. ¿Usted hace cuánto que no ve uno? ¡Aleluya! ¿Y usted hace cuánto que no profetiza, que no ve la gloria de Dios o que tiene una revelación de Dios? ¿Hace cuánto? No, si nosotros aquí andamos hoy al pulso, hermano. Como decía un hermano, al tanteómetro. Andamos tanteando a ver qué Dios quiere. A ver si adivinamos qué es lo que Dios quiere. Pero en Dios no es ni adivinanza ni tanteómetro. En Dios hay guianza plena, revelación directa, manifestación gloriosa del poder de Dios sobre la vida del hombre. Pero entonces la medida que hay que usar, ¿cuál es la medida? Látigo. Díganlo conmigo, medida. Otra vez, más fuerte, medida. Látigo. Porque fue con el látigo que lo sacó y limpió todo. Y entonces cuando lo hubo limpiado, ¿qué dice? Vinieron a él los ciegos y cojos y los sanó. ¡Aleluya! ¿Quiere usted ver la gloria de Dios en su vida? ¿Sí o no? Levante su mano y diga amén. Entonces, ¿está listo para la medida? Entonces hoy
estos 4 ejemplos del libro de los Hechos y de 1 Corintios pueden a nosotros darnos una luz en donde debemos de aplicar el látigo. Una de las primeras correcciones que en el libro de los Hechos se muestra, hermanos, una de las primeras correcciones es cuando en el capítulo número 5, es una medida correctiva, una medida látigo, para que la gloria de Dios, ¿qué? La gloria de Dios, ¿qué? Permaneciese en medio de ellos. Para que la gloria de Dios estuviera ahí. Porque la iglesia empezó con el derramamiento del Espíritu sobre ellos. Entonces, cuando vino el poder del Espíritu Santo, ellos empezaron a avanzar. Pero esa gloria ellos no la podían perder. Porque eso es todo para la iglesia: la guianza, el poder, la autoridad. Pero si la iglesia pierde eso, lo pierde todo. Somos cadáveres que no pueden moverse ni hacer absolutamente nada. Entonces la iglesia del principio empezó a cuidar para que no entraran en un estado de ruina. Y entonces en el capítulo número 5 empezaron 4, 3, 2, 2, 3 y 4. Empezaron a haber milagros y manifestaciones maravillosas. Sin embargo, dice la Biblia que en el capítulo final del capítulo 2 y final del capítulo 4, dice la Biblia que la gente estaba tan impresionada con la manifestación del poder de Dios que, óigame bien aquí al frente, después lee la Biblia, hermano. Después, pero dice que estaba tan impresionada la gente que había venido a la iglesia, que ¿qué hacían? ¿Qué era lo que hacían? Dice que lo que hacían era vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles. Dice que nadie decía ser suyo nada, sino que toda la gente daba y daba. Toda la gente quería dar porque estaba emocionada y estaba, hermano, asombrada ¿de qué? De ver la manifestación del poder de Dios sobre su vida. Dice la Biblia que por mano de los apóstoles eran hechas maravillas. De tal manera que en la iglesia había un suplir de gloria que ellos no podían compararlo con la vida material, sino que ellos lo daban todo a cambio de la gloria celestial. Pero, estando en eso, vino unos hermanos, Ananías y Zafira. Y ellos, dice la Biblia, que cometieron su mentira. Ellos querían aparentar que ellos también estaban muy interesados en la gloria de Dios. Y como siempre, hermanos, eso no se les olvide, siempre va a haber cizaña en medio del trigo. Siempre van a haber Judas en medio de los 12, siempre. Así que mire bien al que tiene al lado, no vaya a ser que sea Judas. No, pero siempre van a haber. Por eso uno no se debe de asustar cuando un hermano sale con una animalada. Porque uno ya sabe, este hermano salió con una animalada terrible. Uno ya sabe, quizás es cizaña, o si fue el diablo o es Judas. A saber, se ha de llamar Judas, hijo del diablo, cizaña. Ese es el apellido que tiene. Entonces, como uno debe de estar al tanto. Y esa gente siempre va a estar en medio de esto. Pero dice la Biblia que del capítulo número 5 del libro de los Hechos, hermanos, el primer pecado, diría yo, que ellos cometieron, era la falta de transparencia o de sinceridad. Ahora vea usted, lo interesante de esto es que cuando en la iglesia o en nuestro corazón, hablando individualmente o colectivamente, se mete la falta de sinceridad y no hay transparencia, entonces lo que ocurre es que nosotros estamos en alguna medida bloqueando la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Todo aquel que es falto de sinceridad, falto hermano, de transparencia en su vida, lógicamente está haciendo que la gloria de Dios se detenga. Entonces eso fue que le aplicaron medida látigo en el capítulo número 5 a estos faltos de sinceridad y faltos de transparencia. Hermano, lo que hizo el Señor fue matarlos a los dos. Los mató a los dos, Ananías y Zafira. Los mató.
Si alguna vez leen el capítulo 5 del libro de los Hechos, dice que expiró cuando Pedro le habló y le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cayó muerto. ¡Bum! Al ratito llegó la mujer preguntando por el marido y también cayó muerta. Es decir, que Dios lo que hizo fue limpiar. Imagínense ustedes que si hubiera quedado Ananías y Zafira en la iglesia, entonces ellos hubiesen sido la trampa viviente en la iglesia. Hubiese sido que la gente que no es transparente, la gente que no es sincera, triunfa y tiene bendición de Dios. Pero lo que Dios hizo fue quebrárselos, para que no se sentara un precedente de que donde hay falta de transparencia y donde hay de una manera errada, hermanos, pretensiones de obtener algún beneficio de Dios, fuera erradicado. El segundo ejemplo que hay en la Biblia, que también se muestra en el libro de los Hechos en el capítulo número 8, donde también la Biblia dice que aquel hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Simón, el mago. Dice la Biblia que él ofreció dinero porque se le diera el poder en las manos, que cuando él impusiera las manos sobre la gente recibiese el Espíritu Santo. Lo que le dijo Pedro fue: tu dinero perezca contigo, que has llegado a pensar que el don de Dios se compra con dinero. Ahora, lo interesante de esto es, del primer ejemplo, es que la falta de transparencia, hermanos, Dios opera para limpiar. En el segundo ejemplo, la persona está totalmente equivocada y vuelve al principio de la vida humana, que siempre hay otros senderos para obtener los beneficios de Dios. En este caso, directamente la vida material podría comprar beneficios de la vida espiritual, lo cual también las palabras de Pedro son determinantes, donde le dice: tu dinero perezca contigo. Es decir, que le dieron medida látigo, le dieron medida disciplinaria de limpieza para que en la iglesia prevaleciera la bendición de Dios y que no fueran aquellas actitudes motivo para que la gloria de Dios se detuviera sobre ellos. Amén. ¿Qué otro ejemplo hay en la Biblia? ¿Qué otro ejemplo hay en el libro de los Hechos? ¿Ustedes recordarán algún otro ejemplo? El único que yo recuerdo ahora es del capítulo 19, donde también se pretende hacer la obra de Dios sin ser llamado, la obra de Dios suplantando el llamado de Dios y la verdad de Dios, como los hijos de un tal Seba, que pretendían hacer la obra de Dios echando fuera demonios, y ellos no eran personas calificadas para obrar las obras de Dios. El Señor los avergonzó, los humilló, porque ellos, hermano, estaban pretendiendo hacer la obra de Dios sin una experiencia verdadera. ¿A dónde vamos con esto? En estos tres ejemplos, nosotros lo que vemos es que en cada situación se puso un paro, en cada situación se actuó para que no prevaleciera aquella situación. En el caso de nuestra vida, y voy a finalizar con el de Primera de Corintios, pero en el caso de nuestra vida, antes de finalizar, hermanos, ¿qué cosas son las que han estado perturbando nuestra vida o bloqueando nuestra vida en la iglesia para que la gloria de Dios deje de fluir? Vea usted el último ejemplo y con esto termino. En Primera de Corintios se habla de algunos casos extraños, pero principalmente se habla de un caso en el cual se tomaron medidas inmediatas que fue suficiente para preservar la bendición de Dios. En el caso de asuntos inmorales siendo juzgados inmediatamente en la iglesia. En el capítulo número 5 de los primeros de Corintios se habla de un caso de inmoralidad que fue necesario que fuera juzgado de inmediato. Y Pablo dice: reunidos vosotros con mi espíritu, al tal yo lo he entregado a Satanás.
Es decir, que Pablo entregó a Satanás, aquel que estaba perturbando la iglesia del Señor. Igual que en el Antiguo Testamento a Acán, que lo apedrean para que dejara de molestar en el pueblo de Dios. Queridos hermanos, a la luz de estas experiencias, y que se pudieran probablemente mencionar más, nosotros debemos de entender que no podemos nosotros esperar que los cojos vengan y los ciegos vengan para ser sanados y los quebrantados vengan para ser alentados. ¿Cuándo nosotros no tomamos medidas disciplinarias, de limpieza y de corrección en nuestra vida y a nivel de lo que nosotros tenemos y somos en la iglesia, para que la gloria de Dios siga manifestándose? ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios habrá de mantener un fluir continuo a favor de su pueblo, a pesar de que su pueblo es un pueblo que ha entrado en un nivel de desviación? No. La Biblia dice en primer libro de Samuel que Dios abandonó el tabernáculo en Silo porque no habían medidas correctivas en medio de los sacerdotes que ministraban delante de Jehová. ¿Ustedes creen que Dios tiene necesidad de que ustedes vengan aquí y que hagan el mate, que son cristianos? ¡No! ¿Creen ustedes que Dios tiene necesidad de que ustedes vengan aquí a distraerse y algunos aburridos porque los trajo a la fuerza la mamá, el papá o la pareja? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios se complace con sus actitudes mediocres y rebeldes y que Dios de todas maneras les va a bendecir? ¡No! 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 Dios no volverá a Silo, ni volverá a su iglesia, hasta que su iglesia no tome medidas de limpieza, de corrección, que vuelvan a atraer la gloria de Dios sobre la iglesia. ¿Quieren una figura de eso? Y aquí termino, para que a ver qué hacemos, a ver si se arrepienten hoy o siguen iguales. Pero dice que cuando fue el juicio de Dios sobre la tierra, en los días de Noé, ¿se acuerdan de un tal Noé? Dice que Noé soltó una paloma. Y dice que soltó una paloma por la ventana. Y dice que la paloma volvió al arca porque no tenía dónde asentarse. Es exactamente igual hoy. Dios no tiene dónde asentarse el día de hoy. El Espíritu Santo no tiene dónde asentar su pie hoy. Porque en la iglesia lo único que hay es intereses de carácter temporal, material, inmoral, o de falta de transparencia y de sinceridad. Entonces no hay donde poner un pie hoy día. Cualquiera podría decir, no, si hoy son miles de iglesias, cada cuadra hay una iglesia, pero para qué fregados, de todas no se hace una, todos son una partida de sinvergüenzas. Cada quien pensando la iniquidad, el mal, cada quien en la soberbia de su orgullo, en la presunción de su orgullo. No va a haber manera de atraer la gloria de Dios sobre la iglesia hasta que no se aplique la medida, y no se las voy a aplicar yo, sino que cada uno debe de aplicarse la medida de Dios a sí mismo. Porque cada uno de nosotros sabemos las diferentes situaciones que pudiéramos estar atravesando, pero que se requiere que haya una intervención divina en nosotros para la preservación de su gloria en medio nuestro. Si durante el periodo de la iglesia inicial, en los capítulos del 1 hasta el 30 o 28 del libro de los Hechos, que son 30 años de historia, si nosotros vemos ahí, hubo medida correctiva, y se mantuvo corrigiendo Dios a su pueblo para que preservara su gloria, igual lo hizo en Corinto, igual lo hizo y lo hará siempre, para que su gloria se manifieste y los ciegos y los cojos puedan volver a caminar y a ver.
¿Qué queremos nosotros? Seguir esforzándonos. Soy cristiano. Ya no tengo gasolina y voy de picada, pero soy cristiano. No lo es. Si no hay una gloria de Dios sobre nuestra vida, no somos nada. No somos nada. Tiene que haber una manifestación de la gloria de Dios. Y los llamados a una restauración somos nosotros. A que el látigo vuelva. Y por favor, hermanos, no somos de esos, ¿cómo se llaman esos que se castigan a sí mismos? No vamos a ser de esos que a nosotros mismos nos vamos a dar en el sentido así, con un látigo. Pero más o menos tenemos que hacerlo. Primero tenemos que ver qué hay. Si en nosotros hay o no hay una manifestación de la gloria de Dios. Y si no hay en nosotros, todo lo que hagamos no vale nada. Muéstrame, dice la escritura, dice, muéstrame tus obras. No digas que tienes fe, sino muéstrame tus obras. Y yo lo mismo diría, mostremos a la faz de nosotros mismos y de los demás las obras de Dios y el poder de Dios. Y no mostremos una cancioncita que nos identifica, o un auditorio que nos identifica, o un determinado horario en el cual nosotros asistimos a una reunión. Eso no es identificable. La frustración más grande que nosotros vamos a tener, o van a tener los hombres, será el día cuando llegue la muerte, el arrebatamiento de la iglesia llegue. Entonces ahí se verá quién era quién. Y el trigo se echará de ver que era trigo, y la cizaña se echará de ver que era cizaña. Queridos hermanos, la manera de preservar la gloria de Dios en nuestro medio es velando por aquellas situaciones que pudieran habernos invadido y sacarlas. Sacar todo aquello que pueda habernos dañado o que pueda estar estorbando. Tal vez sería bueno como hacer un día en donde decir, bueno, hermanos, vayan a botar todos los chunches viejos que tienen en la casa. Así como hay, ¿cómo se llama? Esas jornadas de sanidad que dicen, boten las llantas viejas, donde hay latas viejas con agua que crean zancudo. Así más o menos. Saca todo ese llanterío y latas viejas que tienen en el alma, que les están creando gusanos y zancudos. Vayan a botar todo eso. No digamos también a la casa, porque ahí en la casa han de tener todavía cosas que bloquean la buena relación con Dios. O sea que en nuestra vida debe de haber una medida correctiva que permita a Dios seguir fluyendo. Dios no tiene por qué seguir fluyendo sobre nosotros mientras nosotros todavía mantenemos una actitud, hermanos, de egoístas, de falsos, de doblados, de inmorales, de todo lo que la Biblia dice que se corrigió en el tiempo antiguo. La Biblia dice que ellos corrigieron para mantener la gloria de Dios. Si no, entonces no hubiera habido necesidad de corregir nada. Pero ellos sabían que sin la gloria de Dios ellos eran nadie. Nosotros también sabemos que la iglesia no puede seguir haciendo una apariencia de que vive estando muerta. Algunos dicen que yo no vengo a predicar a las 2 de la tarde y hoy que vine no se gozan. Pero es el momento para que nosotros digamos, hay que corregirse. Corrijámonos. Porque miren, hermanos, si nosotros nos echamos aquí 2 horas en este gran calor, y luego uno medio durmiéndose, aquí mis hermanos adelante, medio durmiéndose, ¿cómo? Si aquí o venimos a que nos den carga 220 o no venimos. O venimos para renovar las fuerzas
o no venimos. ¿Para qué vamos a venir? ¿Para verle la cara a usted? No, gracias. ¿Para qué venimos? Tenemos que venir para que Dios haga algo con nosotros. Y si Él nos ministra, saldremos, hermano, saltando de alegría, con una nueva disposición para enfrentar la vida, la existencia y todo lo que nos rodea. Pero si la administración de Dios mengua o no existe, entonces vamos a ver cuán difícil es. Vamos a ver cuán difícil es poder hacer las grandes obras de Dios o prevalecer cuando nos ha abandonado la fuerza de Dios. Cuando a Sansón lo abandonó el Señor y su fuerza, lo cautivaron, lo capturaron, le sacaron los ojos y se rieron de él. Cuando a la iglesia le falta la fuerza de Dios y el respaldo de Dios, no es otra cosa que una ciega de la cual el diablo se burla. Pero volveremos a tener fuerza cuando, hermanos, tomemos las medidas correctivas que permitirán que la gloria de Dios siga fluyendo sobre nosotros. Vamos a orar a Dios. Pongámonos de pie todos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor tan grande. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad es infinita, tu misericordia es eterna. Señor, te damos gracias porque nos llamas a una corrección para mantener ese fluir glorioso sobre nuestras vidas. Oh Dios de misericordia, Señor, lávanos en tu sangre. Lávanos nuestros corazones, nuestras mentes. Lava nuestras manos. Señor, que nuestra alma, espíritu y cuerpo sea tratado por tu misericordia y que por ninguna razón, Señor, tu fluir se detenga sobre nuestras vidas. Nada somos sin tu fluir. Nada somos sin tu presencia. Nada somos sin tu auxilio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y muéstranos tu gloria por tu misericordia. Venimos arrepentidos delante de ti. Perdónanos, límpianos de toda falta, de toda falla. Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos. Te lo suplicamos. No miren nuestras faltas. No miren nuestros pecados. No miren nuestras iniquidades. No miren nuestras inmoralidades. No miren nuestras mentiras. No miren nuestro desaliento. No mire nuestro materialismo. No mire, Señor, nuestra mundanalidad. Sé propicio. Perdónanos y vuélvete a nosotros. Vuélvete, oh Dios, a nuestra vida y reanímanos. Vuelve con tu lluvia de gloria, Señor, porque se han secado los campos. Ya no hay frutos y necesitamos tu lluvia de los cielos, oh Dios. Necesitamos que vuelvas a nuestras vidas con esa lluvia fresca para que nuestra vida se levante y tu gloria resplandezca en esta tierra y muchos puedan ver esa gloria y vengan a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Mándala, abre los cielos. Abre los cielos